¿Qué corte de pelo favorece más? ¿Qué cortes de pelo se usan en 2023? ¿Cómo se puede cortar el cabello en capas? ¿Qué es mejor, el pelo a capas o recto? ¿Qué corte de pelo favorece a las bajitas? ¿Cuáles son los mejores cortes de pelo a capas? Pasar por la tijera no siempre es fácil, sobre todo si no tienes las ideas claras o no sabes si lo que tienes en mente te quedará bien. Lo más normal es que te sientas abrumada entre tantos cortes de pelo de mujer que surgen y se reinventan cada temporada. Este año, por ejemplo, se llevan los cortes de pelo a capas, y las melenas dinámicas a base de escalados más o menos sutiles dependiendo del estilo. Pero incluso en cuestión de capas es lógico que te resulte difícil saber qué es lo que mejor te sienta. Por eso, para que no tengas dudas y te animes a dar el paso por fin antes de que el verano se te eche encima, hemos recopilado una completa selección de cortes de pelo a capas según el largo y la textura de la melena. De esta no pasa, porque seguro que aquí encuentras tu próximo cambio de look. Palabra de nuestra estilista: ¿qué corte de pelo favorece más? Si hablamos de cortes de pelo que favorecen prácticamente a todos los rostros, el long bob es el primero que se nos viene a la cabeza. Por el estilo sofisticado que aporta, recto y con las puntas sutilmente marcadas hacia adentro es como se lleva ahora. En la misma línea, el clavicut, algo más largo, también resulta muy favorecedor, y demandado, porque se puede adaptar a cualquier tipo de rostro y de cabello. Por otra parte, estilos cortos como el pixie pueden favorecer a cualquier corte de cara si se adapta debidamente en función de la textura del cabello también. Igualmente, los cortes andróginos estilo boy band sientan muy bien, y se adaptan a cualquier tipo de rostro con los toques adecuados. También son muy versátiles los cortes con flequillo abierto, que este año se llevan mucho con melenas largas escaladas, ideales para cabellos densos y voluminosos. ¿Qué cortes de pelo se usan en 2023? Además de las melenitas tipo bob, en todas sus versiones, el corte que se reinventa cada temporada y parece no tener fin, es el favorecedor calvicut. Asimismo, los cortes escalados y a capas siguen copando las redes sociales porque aportan textura, volumen y movimiento como ninguno otro y además se pueden personalizar muchísimo. Tras hacer un repaso de los cortes de pelo 2022, vemos que en 2023 se fusionarán los tipos de corte pelo, como el corte mixie que fusiona mallet y pixie. Si tienes el cabello rizado u ondulado, esta mezcla es para ti. Por último, en cuanto a cortes de pelo de mujer 2023 para mayores de 50, las melenas midi siguen reinando porque son las que más rejuvenecen el rostro y dan mucho juego con el peinado. Aunque ojo, que también se verán melenas XXL en mujeres más 50 con pelazo. ¿Cómo se puede cortar el cabello en capas? Aunque los cortes a capas no son los más apropiados para experimentar con las tijeras en casa, si tienes cierta experiencia puedes probar alguno de estos trucos. En primer lugar, el del estilista de estrellas Adira Vergel, que sugiere cortar únicamente las secciones delanteras con un suave despuntado que enmarque el rostro y reservar la trasera para evitar desastres. Ver esta publicación en Instagram, una publicación compartida de Adira Vergel, @airvilladir. ¿Qué es mejor, el pelo a capas o recto? El corte a capas se puede llevar tanto en melenas largas, medias melenas o cabellos más cortos, señala la estilista Olga G. San Bartolomé. Y es que este tipo de corte genera mucho movimiento y volumen y, a la hora de peinarlo, es mucho más versátil que una melena recta, asegura. Por otra parte, la elección puede deberse a una cuestión más funcional que de estilo. Las capas son ideales para rebajar el volumen de la melena cuando hay exceso o necesita controlarse, pero también es posible provocar el efecto contrario, dar volumen y movimiento al cabello. En ambos casos la técnica es diferente, y debe quedar claro ante el estilista qué es lo que queremos. ¿Qué corte de pelo favorece a las bajitas? Las mujeres de poca estatura se ven más favorecidas con estilos cortos que despejen el escote y, a ser posible, el cuello. Por eso cortes como el bob clásico, a la altura del mentón, o el long bob, hasta los hombros, son ideales para que las bajitas ganen unos centímetros extra por efecto óptico. ¿Cuáles son los mejores cortes de pelo a capas? También son ideales los cortes a capas porque evitan que los estilos más largos se vean monótonos, y acorten visualmente la estatura del cuerpo. Mejores cortes de pelo a capas: cortes de pelo corto a capas, cortes de pelo rizado a capas, cortes de pelo largo a capas, cortes bob a capas, cortes de pelo media melena a capas, cortes de pelo a capas con flequillo, cortes de pelo muy corto a capas. A continuación, te explicamos en qué consiste cada uno, y qué tipos de melenas pueden sacarles más partido. Esquema, Page cortes de pelo corto a capas, bob. Este corte es muy dinámico, y te aseguro que quita años de encima, explica la experta.
que afirma que es súper recomendable si tu rostro es anguloso. Además, nos da el truco para conseguir el acabado perfecto: seca el pelo en todas las direcciones, y evita el cepillo para que no coja malas formas. También puedes usar una cera muy suave para agrupar los mechones en la zona frontal. Instagram, @shmoaking_hair cortes de pelo corto a capas. Pixie es la versión larga del pixie, que adquiere el largo de un bob, con la forma del estilo duende. Tiene la ventaja de que es apto para distintas texturas de cabello y estilos de peinado. Así se consigue el corte de pelo más rejuvenecedor. Pixie. Instagram, @20chair_con cortes de pelo corto a capas. Shaggy es el corte a capas más característico porque se marcan a los lados de la cara. Con o sin flequillo, las capas dibujan un degradado con mayor o menor intensidad dependiendo del corte de cara. Aquí encontrarás 10 cortes de pelo shag para las que se atreverán con todo esta temporada. Instagram, @Nicole Hair cortes de pelo corto a capas. Mallet. Lo que caracteriza a este corte es el escalón que se crea entre el largo de los mechones delanteros, normalmente, con flequillo, y el de los traseros, a la nuca. Al ser corto se suele llevar con patillas y se peina ligeramente desmechado. ¿Quieres saber más? El mallet es el corte más radical y moderno que lleva triunfando los últimos 2 años. Instagram, @LeneaHair. Hair cortes de pelo corto a capas. Align Pixie. Este corte supone un estilo de transición entre el corte pixie y el bob, cuando crece el pelo. Por eso tiene un largo recto a la altura del mentón, combinado con capas sutiles que rodean el rostro. ¿Quieres saber más sobre cortes de pelo corto a capas? Cortes de pelo rizado a capas, redondo en un momento en el que las melenas con rizos ensortijados y looks afro son veneradas. Un corte a capas como este pensado para potenciar el volumen siempre es una buena idea. Las capas dan ese contorno redondeado tan favorecedor que permite lucir los bucles como ningún otro. Instagram, @slickback_butatoast. Cortes de pelo rizado a capas. Shaggy. Al ser un corte muy capeado, resulta perfecto para cabellos rizados porque realza el volumen donde nos interesa. Se lleva con flequillo y capas cortas en la parte superior de la cabeza para llevar el volumen a esta zona. Descubre más sobre el corte de pelo más atrevido. Instagram, @RachelUstylist. Cortes de pelo rizado a capas. Pixie. En pelos rizados tenemos la opción de apurar el corte y dejar un acabado ondulado, o jugar con cierto largo sobre la cabeza para lucir los bucles en el peinado. En este artículo te mostramos 20 cortes pixie para todos los tipos de pelo. Instagram, @JustLikeHacky. Cortes de pelo rizado a capas. Bob. La versión curly del bob se puede configurar con capas suaves y un flequillo que enmarque la mirada y aporte un acabado rejuvenecedor. Instagram, @slickback_butatoast. Cortes de pelo rizado a capas. Undercut. Este corte consiste en combinar la parte de abajo rasurada, trasera y laterales, con la parte de arriba con los rizos largos para jugar con el peinado con un flequillo, un tupé, una raya al lado, etc. Instagram, @B. Gutier. ¿Quieres saber más sobre cortes de pelo corto a capas? Cortes de pelo largo a capas. Shaggy. El corte escalado por excelencia. Es perfecto para actualizar melenas largas y darles textura y dinamismo. El largo de la primera capa lo determinarán los rasgos de la cara. Cuanto más alargada, más corta puede ser, y a partir de ahí la melena irá degradando hasta las puntas. Instagram, @20chair_con. Cortes de pelo largo a capas. Desfilado para las melenas con cabello grueso y volumen de sobra, incluso en exceso. Un desfilado será ideal porque permitirá descargar de manera estratégica y dar forma, enmarcando el rostro. Instagram, @rajeshi_blue_rain_salón. Cortes de pelo largo a capas. Mariposa. El corte mariposa es uno de los cortes de tendencia de 2023. Consiste en un capeado bastante marcado que se centra en el contorno del rostro, dando lugar a un doble corte muy original, bobby, largo, gracias a la primera capa, que enmarca la cara. Instagram, @genlinton_ cortes de pelo largo a capas. Capeado trasero para mantener el largo por delante y darle movimiento a la melena por la espalda. Podemos desfilar las puntas traseras. Con unos toques luminosos conseguiremos además dar mayor dinamismo al cabello. Instagram, @Eclipse Estilistas Jerez. Cortes de pelo largo a capas, con flequillo. Un capeado sutil de la melena que incluya un flequillo. Estilo cortina cambiará por completo la apariencia de cualquier melena larga, por lo que es una opción perfecta para actualizar el look. Instagram, @Raquel_estilistas_.
¿Quieres saber más sobre cortes de pelo largo? Corte bob a capas. Jagged Bob es la versión más rejuvenecedora del aclamado corte bob y además permite un mantenimiento muy cómodo porque se puede secar al aire. Aunque si queremos reforzar ese acabado emplumado, podemos retocar las puntas con las planchas. Instagram, @BrushPalmSprings. Corte bob a capas. Bobcat. El bobcat, también conocido como bob felino, se caracteriza por su peculiar textura, creada a base de capas y desfilados en el contorno del rostro. Sin duda, es una de las novedades de moda en cortes desestructurados de este 2023. Instagram, @BJLish. Corte bob a capas. Long bob. Aunque originalmente esta versión larga del corte bob no lleva capas, podemos añadir volumen y movimiento a la melena si añadimos unas invisibles que no modifiquen el estilo. Instagram, @Mpovedinskaya. Corte bob a capas. Pixie. Se trata de un corte con el largo de un bob, pero con la forma de un pixie, por lo que se construye con capas decrecientes, manteniendo más larga la parte trasera, como en el atemporal estilo duende. Instagram, @BrianaCisneros. Corte bob a capas. Invisibles. Aunque la esencia de este corte atemporal es un largo entero e igualado, si el tipo de cabello es liso y fino, podemos jugar con capas invisibles que aporten volumen y movimiento sin alterar su forma. Igualmente, si es un cabello con volumen, se puede descargar mediante capas que no afecten a la estructura característica del corte. Instagram, @eadairmedia. ¿Quieres saber más sobre cortes de pelo bob? Corte de pelo media melena a capas. Clavicut. Nada más favorecedor que esta media melena con largo hasta las clavículas, incluso algo más allá, y que también puede llevar capas invisibles para aportar textura y movimiento. Incluso un leve escalado nos puede ayudar a dar volumen en melenas con el pelo muy fino y lacio. Instagram, @Mrswiki5. Corte de pelo media melena a capas. Wolfcut. Este híbrido del corte mallet y el shaggy es ideal para actualizar melenas abundantes con un acabado lleno de textura. Es apropiado para casi todo tipo de rostros, excepto redondeados, y aporta el perfecto toque ochentero que tanto se lleva en la moda actualmente. Instagram, @TheVirgin. Corte de pelo media melena a capas. Shag. Con el estilo shag conseguiremos un corte lleno de movimiento y textura, como esculpido en torno al rostro. Es una de las grandes tendencias de este 2022, especialmente si lo lucimos con flequillo abierto. Instagram, @RachelStylist. Cortes de pelo media melena a capas. Mallet largo es un estilo con un punto desaliñado que se consigue a través de las capas muy desfiladas. Según nuestra estilista, es un corte ideal para rostros ovalados y redondos, y también para las frentes muy anchas, porque permite armonizar los rasgos y enmarcar los ojos para realzar la mirada. Instagram, @BareMinimum. Corte de pelo media melena a capas. Morrison. Este estilo se caracteriza por la multitud de capas cortas con la que se construye y es ideal para melenas que necesiten controlar el volumen, ya que descarga como ningún otro. Descubre más sobre cortes de pelo media melena. Corte de pelo a capas con flequillo bob, ya sea a la altura del mentón, como la versión clásica, o más largo. El corte de pelo que más se reinventa cada temporada queda que ni pintado con flequillo. Ya no solo el clásico o el ligero afrancesado, también un flequillo ladeado como este con acabado asimétrico. Instagram, @Rambutseries. Corte de pelo a capas con flequillo shaggy. La forma más favorecedora de lucir un corte shag es con un flequillo, ya sea largo y tupido o de cortina, que se integre por los laterales con el resto de las capas. Instagram, @RachelStylist. Corte de pelo a capas con flequillo long bob. Esta favorecedora melenita de tendencia queda especialmente bien con un flequillo ligero, de esos que quedan entreabiertos en la frente, enmarcan el rostro y realzan los ojos, logrando un cambio de imagen muy favorecedor. Las capas invisibles en este caso permitirán dar volumen y movimiento al corte sin modificar su esencia. Corte de pelo a capas con flequillo largo escalado. Una buena forma de dar forma y personalidad a una melena larga escalada es añadir un flequillo que enmarque la mirada. El de cortina de Heidi Klum, por ejemplo, es perfecto porque se integra a la perfección con el desfilado de los laterales. Corte de pelo a capas con flequillo pixie. El flequillo es ideal para añadir más opciones de peinado al estilo pixie porque nos dará más juego a la hora de lucir diferentes looks, con distintos acabados. Además, ayudará a compensar rostros demasiado redondeados, angulosos o alargados. Instagram, @Melanie.
Hastil descubre más sobre cortes de pelo con flequillo, cortes de pelo muy corto a capas. Shakt Bob. Este es un estilo de pelo corto, ideal para las mujeres de pelo fino porque se corta con multitud de capas marcadas que aportan mucha textura y cuerpo. Si quieres rejuvenecer tu melena sin riesgo, este es tu corte. Cortes de pelo muy corto a capas. Boy Band Cut. Este estilo de pelo muy corto se construye con capas largas sobre la cabeza y escalado en los laterales para crear volumen. Se puede lucir con raya a un lado y efecto wet para las ocasiones especiales. Cortes de pelo muy corto a capas. Pixie. Las capas le dan a este estilo de corte de pelo un acabado muy dinámico y lleno de textura. Podemos combinarlo con un flequillo ligero y entreabierto si tenemos el corte de cara más bien redondeado, o con uno tipo sub, ladeado, si tenemos el rostro alargado u ovalado. Instagram, @foreverpixie. Cortes de pelo muy corto a capas. Mallet corto. Esta versión del mallet se acerca al pixie por el largo mínimo que se materializa sobre todo en la nuca y el flequillo. Es perfecto para rejuvenecer la imagen, y comodísimo de acicalar en el día a día, porque se lleva con ese efecto Messi que lo luce. La actriz Adriana Ugarte. Instagram, @AdrianaUgarte 10. Cortes de pelo muy corto a capas. Boyish. Se trata de un estilo de aire masculino, al que podemos dar cuerpo con un ligero capeado, especialmente en cabellos finos y lacios. Instagram, @UnitedBeShortHair.